En esta ocasión tenemos un ejercicio de termodinámica, el cual nos menciona que un gas contenido en un recipiente cerrado experimenta un aumento del 0,5% en su presión al calentarse en 1 °C. Hallar la temperatura inicial del gas. Como vemos, acá tenemos el gas contenido en un recipiente cerrado y por lo cual vamos a decir los siguientes datos: que la presión aumenta en 0,5 cuando se calienta a 1 grado y por lo tanto también la temperatura va a aumentar en 1 °C. Para esto vamos a utilizar la fórmula, que es que la presión por el volumen es igual a la cantidad del gas por la constante por la temperatura. Y lo que vamos a hacer es despejar en función a la presión y la temperatura, lo cual nos va a dar que la presión sobre la temperatura es igual a la cantidad del gas por la constante sobre el volumen, lo cual nos da que al contenerse en un recipiente cerrado, el volumen no se va a expandir y la cantidad del gas tampoco va a aumentar, por lo cual podemos decir que esto es constante. Además, adicional a eso, también decimos que para dos estados diferentes del gas en un mismo recipiente y del mismo gas, podemos decir que la presión inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Recordemos que la temperatura final, como nos menciona, aumenta en 1 °C, por lo cual podemos decir que va a ser igual a la temperatura inicial más 1. Y por lo tanto, la presión final nos menciona que aumenta en 0,5%, por lo cual decimos que la presión final va a ser igual a la presión inicial por su 100% más un 0,5%. Recordemos que el porcentaje es como decir 1 entre 100, por lo cual vamos a decir que la presión final va a ser igual a la presión inicial por 1 más 0,5 sobre 100, lo cual nos da que la presión final es igual a la presión inicial por 1,005. Entonces, reemplazando estos datos en la igualdad que creamos, podemos decir que la presión inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, la presión final, perdón, tenemos que es la presión inicial por 1,005 sobre la temperatura final, que viene a ser la temperatura inicial, más 1. Como vemos, las presiones iniciales se van y podemos multiplicar en cruz estas cantidades, por lo cual nos va a dar que la temperatura inicial más 1 va a ser igual a la temperatura inicial por 1,005. La temperatura inicial va a pasar a restar a la temperatura inicial por 1,005, ya que esta representa como si tuviera un 1 acá. Por lo tanto, nos va a dar que 1 va a ser igual a 0,005 temperatura 1 o temperatura inicial. Pasamos a dividir el 0,05 al 1, y lo cual nos da que esto es igual a 200 grados centígrados, va a ser igual a la temperatura 1. Por lo cual, como respuesta tenemos que la temperatura inicial, es igual a 200 grados centígrados. Y eso vendría a ser la respuesta para la
Pregunta 8 de termodinámica.